En la clase de hoy vamos a hablar sobre los cambios sociales que se produjeron durante el siglo XX. El siglo XX fue un siglo de profundos cambios en las sociedades a escala mundial que se aceleraron, sobre todo a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Es difícil imaginar desde nuestra perspectiva cómo eran las sociedades occidentales y las sociedades mundiales, sobre todo a los inicios del siglo XX, donde había un altísimo nivel de población que vivía en el campo y prácticamente al margen o insertada de una manera muy deficiente dentro de los esquemas monetizados de comercialización y de las formas de trabajo asalariados propias del capitalismo. Si bien el modelo civilizatorio de Occidente planteaba la articulación y las migraciones que ya se habían asentado a nivel de las ciudades, definiendo el lugar de la vida civilizada como las ciudades justamente, esto solo ocurría en los países del denominado primer mundo y también en los sectores más avanzados en términos de sus consumos y de sus prácticas, que habían asumido una cultura cosmopolita dentro de lo que eran las sociedades del denominado tercer mundo o bien incluso de los enclaves. Pero, fundamentalmente, buena parte de la población del planeta, la mayor parte de la población del planeta vivía en áreas que estaban más atrasadas en términos económicos, de desarrollo de la ciencia y la técnica, de los sistemas políticos, donde privaban sobre todo la tradición, las costumbres, el pensamiento religioso, antes que la vigencia de los contratos constitucionales y los contratos civiles que están asociados a la práctica del capital, las prácticas del capitalismo. Por esta razón, entonces, si bien, sobre todo a partir de la década del 20 y del 30, esencialmente la cinematografía, sobre todo la norteamericana, nos presentaba determinados usos, determinadas prácticas, determinados modelos arquitectónicos asociados con la vida urbana y la modernización y el avance en términos de la tecnología, de los productos a disposición, heladeras, automóviles, lavarropas, aspiradoras, etc. La mayor parte del mundo solo podía ver eso a través de las pantallas de televisión o verlo, o ni siquiera verlo, ignorarlo, ya que estos productos no llegaban hasta allí. En términos de la economía era explicable todo esto, la División Internacional del Trabajo, que se había instalado en 1849 y que tuvo una primera etapa donde funcionó de alguna manera siguiendo los preceptos de Adam Smith y David Ricardo. Básicamente planteaba el hecho de la complementariedad, ¿no? A través del libre comercio, un comercio sin aranceles que posibilitara que cada economía contribuyera con uno o dos productos a la articulación del comercio y la producción a escala mundial. Esto tenía el grave problema para las economías que no eran industriales, de que efectivamente las condenaba a no ser industriales, a ser agrarias, a tener la mayor parte, o mineras, a tener la mayor parte de su población viviendo en condiciones diferentes en zonas rurales o en zonas no urbanas. Y fundamentalmente también, mientras que las economías industriales avanzaban, se desarrollaban, incorporaban nuevas técnicas, nuevas tecnologías y mejoraban claramente sus niveles de acumulación, las economías primarias, en realidad la mayor parte de la población vivía en condiciones de pobreza extrema, de exclusión y demás, y solo algunos pocos que concentraban ese comercio de exportación y la propiedad de la tierra eran
los beneficiarios. Claramente fueron sociedades extremadamente desiguales, desigualdad que sigue hasta el presente. En el esquema de las economías del subdesarrollo del tercer mundo. Y efectivamente se llevó a cabo un proceso de puja distributiva en el cual los sectores más concentrados de esas economías más atrasadas justamente concentraban de una manera abusiva, violenta, la mayor parte de la riqueza, y las grandes mayorías vivían en una situación de aislamiento, de exclusión y de extrema pobreza. En las sociedades centrales lo que veíamos era un incremento de la capacidad de acumulación respecto de las economías atrasadas y una lucha por parte del movimiento obrero, de los sindicatos, fundamentalmente por tratar de obtener una porción mayor en el reparto de las riquezas que se obtenían. En ese periodo de 1849 a 1873 existió efectivamente el comercio multilateral, la articulación del comercio se dio a través del oro y de su expresión monetaria que fue la libra esterlina. Hubo competencia entre las potencias industriales para colocar sus productos. De hecho, vamos a ver que este pensamiento de Smith y de Ricardo en realidad había permitido la especialización no solo de las economías primarias o exportadoras, sino también la especialización de los países industriales, sobre todo Gran Bretaña en la industria, por lo cual prácticamente se dejaron de producir alimentos. A través del comercio de intercambio, efectivamente se abastecían de alimentos y de materias primas en el exterior y transformaban los productos en producción manufacturera a través justamente de ese desarrollo industrial. Sin embargo, la crisis del 73 fue una crisis industrial que tuvo como consecuencia un exceso de la producción, de la oferta de la producción industrial respecto de la producción de alimentos y materias primas. ¿Qué era lo que ocurría? Bueno, efectivamente el desarrollo tecnológico posibilitaba una mayor oferta, una mayor producción, pero esa producción no tenía dónde colocarse porque la concentración de riqueza en los países centrales y los altísimos niveles de exclusión que existían en el resto del mundo, sumado a la baja capacidad de compra que tenían las grandes mayorías, significó que se generara un excedente productivo en términos de las necesidades de mercado. Posiblemente, digamos, si el reparto hubiera sido más equilibrado, esos productos hubieran tenido demanda a escala mundial, pero no sucedía justamente por culpa de esta concentración extrema de la riqueza. Esto llevó a demostrar que la mano invisible del mercado en realidad no era tal, que no había un proceso de autorregulación, que el exceso de oferta de producción industrial generó un altísimo nivel de despidos y desocupación en el sector industrial del primer mundo y una situación bastante caótica en lo que tiene que ver con la economía internacional. Evidentemente, esa burguesía internacional, esas clases propietarias, extrajeron sus consecuencias, sus conclusiones a partir de lo que había sucedido, y a partir de ahí vemos que se produce un drástico, a la salida de la crisis, se produce un drástico cambio en la estrategia de esas potencias industriales. En lugar de insistir en la libre competencia y el comercio multilateral, vamos a empezar a ver que entramos en una etapa, que es la etapa denominada imperialismo, por el cual cada nación industrial va a intentar generar un sistema colonial o imperial en el cual solamente van a circular
los productos industriales que proceden de esa misma potencia, es decir, teníamos un imperio inglés, un imperio francés, un imperio holandés, había un imperio mucho menor belga, Alemania va a llegar tarde a ese reparto y va a tener problemas para colocar sus excedentes y su producción industrial a medida que vaya pasando el tiempo. Y evidentemente este sistema imperial tenía un límite, el límite era la extensión del planeta, entonces en la medida en que hubiera nuevos territorios para conquistar podía funcionar, pero luego las necesidades de continuar exportando productos e importando materias primas y alimentos iba a generar necesariamente una definición en el terreno de las armas. Y esta definición, que empieza a pergeñarse en la década de 1890, va a tener su explosión con la Primera Guerra Mundial, una guerra anticipada en términos de la realidad y negada en términos de un falso optimismo que experimentaban las élites más acomodadas de los países centrales, que consideraban que estaban viviendo en una belle époque, en una época dorada que terminó drásticamente con el asesinato de Sarajevo y el inicio de la Primera Guerra. La Primera Guerra trajo 10 millones de muertos, trajo un colapso para las economías europeas, permitió aparecer como la única potencia sólida a los Estados Unidos en el contexto internacional, y en los países que pudieron hacerlo, uno de ellos fue la Argentina, se llevó adelante un interesante proceso de sustitución de importaciones, sobre todo en las ramas de textil o de conserva, que no necesitaban mucha especialización y sobre todo recurrían a una utilización intensiva de mano de obra, que permitió reemplazar muchos de los productos que eran importados de Gran Bretaña o de otras economías industriales. El problema que se planteó aquí es que básicamente los Estados Unidos tenían una estructura productiva que le impedía jugar el mismo papel que había desempeñado Gran Bretaña hasta ese momento. Es decir, Gran Bretaña tenía graves deficiencias con el aprovisionamiento de muchas materias primas, a excepción del carbón y el hierro, y también de alimentos, por el hecho de que había decidido voluntariamente abastecerse de esos alimentos en las grandes praderas del exterior, como el caso de la Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Canadá, Australia. Por este motivo, entonces, es que los países podían eventualmente comprarle productos industriales a Estados Unidos. El problema era que no tenían que venderles, ya que a excepción de los productos tropicales, ya que no existía ese clima en los Estados Unidos, el resto eran productos que se elaboraban o que se cultivaban o que se producían en los propios Estados Unidos. Al no contar con riqueza ni con capacidad de crédito suficiente, se generó un gran problema. ¿Qué hacer con la población? ¿Qué hacer con la economía cuando el gran articulador de la economía internacional no precisa casi nada de la mayor parte de los países primarios del mundo? Y sí tiene mucho para venderlos, pero no a cambio de qué. En el caso de la Argentina, vamos a ver que durante los años 20 hubo un sistema muy interesante que se desplegó bajo la presidencia de Marcelo Telereal, por el cual los Estados Unidos le prestaban dólares a Gran Bretaña para su recuperación. Gran Bretaña utilizaba dólares para comprar excedentes agrarios argentinos. Con los dólares de la Argentina compraba productos norteamericanos mucho más modernos, por razón por la cual el ferrocarril empezó a competir en el mercado argentino con el automóvil. Llegamos a tener un automóvil cada 4 personas en un país donde no se fabricaban automóviles. Luego el gobierno impulsó una interesantísima política de erradicación de empresas por las cuales, en lugar de comprar directamente del exterior, exigía que
las empresas industriales norteamericanas se radicaran en nuestro país, generando entonces empleo y un crecimiento industrial moderno inédito hasta ese momento. Todo esto funcionó muy bien para la Argentina, se profundizó el vínculo con los Estados Unidos, pero en un momento determinado, con la crisis del 29, esos préstamos a los ingleses cesaron por parte de los Estados Unidos. Ya en el 28, con el auge de la bolsa norteamericana, las inversiones norteamericanas en la Argentina se retiraron en gran medida y quedó esa capacidad industrial instalada, pero que se empezó a utilizar cada vez menos con el paso del tiempo. Y por esta razón, entonces, cuando se produce el crack del 29, se abre una década de atrás, una década perdida en términos de la economía internacional. Esta década perdida implicó el reemplazo de lo que quedaba del sistema multilateral, que no era mucho, por un sistema bilateral de comercio. El comercio internacional cayó un 10% y solamente se establecieron vínculos económicos entre potencias industriales y países a partir de acuerdos puntuales, en los cuales en general no entraba en juego el dinero sino el clearing, ¿no? Es decir, se fijaban tablas de equivalencia entre producción industrial y producción agraria, y de ese modo, de alguna manera, se conseguía abastecer las necesidades de uno y de otros, pero de una manera mucho más restringida. Los años de esa... se había extraído además otra enseñanza. De la Primera Guerra Mundial, y era el hecho de que no se podía confiar en este sistema de división internacional del trabajo, por el hecho de que, si bien podía funcionar en situaciones de paz, en tiempos de guerra exponía que se eliminaran los circuitos comerciales, que fuera difícil abastecerse, tanto de producción industrial como de producción primaria, y finalmente exponía a las industrias a la parálisis y exponía a los países no industrializados a quedar aislados y desprovistos de esos productos manufacturados. Para contrarrestar entonces esos riesgos que suponía el aislamiento en esa división internacional de trabajo inicial, vamos a ver que los países industriales trataron de empezar a impulsar su propia producción de bienes agrícolas y de materias primas en la medida que fuera posible, y en los casos que no lo era, tratar de profundizar esos lazos bilaterales con los países, como decíamos, primarios. En el caso de Gran Bretaña vamos a ver que se profundiza el vínculo no con la Comunidad de Naciones, con la Comunidad Británica de Naciones, la Commonwealth, y también con la Argentina, que era un miembro informal de esa Comunidad de Naciones, era una colonia más de la corona de su majestad, tal como decían los conservadores argentinos de la época, y por esta razón la Argentina debió retrasar, es decir, volver a una etapa anterior en lo que tenía que ver con sus consumos, volver al ferrocarril, suprimir las líneas de colectivos, de taxis, tratar de hacer articular la economía de modo tal que resultara factible establecer un vínculo comercial con Gran Bretaña, llevando adelante un espantoso negociado con la carne, con un altísimo nivel de corrupción, generando otros negocios también viciados de corrupción en lo que tenía que ver con el aprovisionamiento de servicios adjudicados a los británicos, y también fundamentalmente el hecho de poner un freno, limitar muy considerablemente la producción industrial que se había desarrollado en nuestro país en los años 20. Esa oligarquía
Creía que era la dueña del país y subordinó los intereses del país a sus propias conveniencias y a su beneficio. Necesariamente, en ese contexto internacional enrarecido, nuevamente la guerra iba a tener que aparecer. Y así apareció. En realidad, las causas de la Primera Guerra Mundial no habían sido resueltas, las que habían conducido a esa Primera Guerra Mundial. Quedaban odios, insatisfacciones, afán de venganza, que habían estado instalados en el tiempo. Y la Segunda Guerra Mundial, entonces, a su salida, con su drástico balance de más de 50 millones de muertos y una destrucción generalizada a nivel internacional, potenció los saltos tecnológicos en la producción, fundamentalmente, a partir de la aplicación de lo que habían sido los avances en la ciencia y la tecnología durante los años de conflicto. Los años 30 habían estado acompañados también de procesos de migraciones internacionales producidos justamente por la incapacidad que tenían muchas economías europeas, fundamentalmente, para poder abastecer de alimentos a su propia población. Razón por la cual los países, hubo una reubicación poblacional a escala internacional y nuestro país, evidentemente, como gran receptor de esta mano de obra pobre y excluida en las sociedades europeas, fundamentalmente, que venía a buscar la posibilidad de sobrevivir a nuestro territorio. También hubo un proceso muy importante de migraciones internas, porque efectivamente al cerrarse o a disminuir la demanda de productos internacionales, quienes vivían en las zonas agrarias tuvieron que trasladarse a las ciudades para tratar de conseguir algún modo de supervivencia. En esas migraciones internas que se dieron en nuestro país, vamos a ver que los países no estaban preparados las ciudades no estaban preparadas para recibir una migración interna de tal magnitud, razón por la cual tuvieron que establecerse los recién llegados en las denominadas villas de emergencia o villas miseria, que solo fueron creciendo en los últimos años, lamentablemente. Pero no solo fue en nuestro país, en todo el mundo subdesarrollado se produjo un fenómeno equivalente. Y esto generó problemas en términos de identidades políticas y sociales, problemas raciales, problemas de confrontación por los niveles de vida miserables que se daban en un contexto de restricciones económicas, de recesión económica, y sumado a la profundización de la competencia por conseguir un empleo, ya fuera formal o informal. Y ahí vamos a ver cómo después de la Segunda Guerra Mundial estos procesos van a tratar de ser canalizados en los países del este a través de lo que llamó la sovietización, es decir, la industrialización acelerada siguiendo el modelo soviético de esas economías. Y en el caso de los países del oeste, en la medida que se pudo, sobre todo en las economías centrales, se establecieron los estados de bienestar, en el cual la lógica excluyente del mercado en términos económicos fue reemplazada por otra en la cual empresarios, sindicatos y el Estado llegaban a acuerdos para establecer cuotas de producción, niveles salariales, políticas de Estado y demás. La combinación entre procesos de industrialización acelerados y de migraciones hacia las ciudades en el este de Europa y los estados de bienestar que se establecieron en Occidente, en un contexto al cual luego se va a agregar el importantísimo avance de la ciencia y la tecnología que no va a cesar hasta el presente, fue generando un incremento de la demanda de mano de obra calificada, pero sobre todo también de profesionales universitarios. Por esto vamos a ver que hubo un proceso muy acelerado de expansión de la educación terciaria, sobre todo entre los fines de la Segunda Guerra Mundial, es decir, sobre todo a partir
partir de la década del 50, si lo queremos ver así, hasta mediados de la década del 60, donde evidentemente esa necesidad de la tecnología, de las nuevas condiciones de vida, de las nuevas materialidades existentes, generó ese incremento, un avance generalizado de la educación en buena parte del planeta y un gran avance de la educación terciaria. Pero, una vez más, la concentración de la riqueza en pocas manos, aunque fueran más manos de las anteriores, generaba un límite para la demanda. Razón por la cual, entonces, si bien los primeros profesionales de la primera década, tuvieron asegurados sus puestos de trabajo y altos niveles de ingreso, ya desde antes de recibirse, lo que ocurrió fue con los egresados, a partir de mediados de la década del 60, empezaron a encontrar dificultades para insertarse en el mercado de trabajo y los niveles salariales ofrecidos eran mucho más bajos de los que habían recibido los que habían llegado antes. Esta situación generó diversas respuestas, desde la primavera de París hasta el desarrollo de una cultura que cuestionó el capitalismo como tal, la cultura hippie. Y básicamente entonces los procesos de modernización no cesaron. La industria fue perdiendo terreno en términos de utilización de mano de obra, ya que era desplazada por tecnología, pero esto fue reemplazado por un incremento inédito del sector servicios. Ahora, ¿qué ocurría? La industria, a través de la cadena de montaje, la coincidencia en un ámbito físico en común, era un ámbito de desarrollo de ideas revolucionarias de izquierda. Los trabajadores tenían conciencia de que solo se podía llevar adelante con reclamos exitosos o bien la transformación de un sistema trabajando de consumo, trabajando de manera articulada. En cambio, en el sector terciario lo que ocurría era que se interpelaba a un individuo aislado que trabajaba por su cuenta, que no tenía capacidad de aglutinamiento ni de planificar tareas en común, razón por la cual el ideal revolucionario se fue desinflando, se fue desarticulando con el paso del tiempo. En estos nuevos contextos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial y a medida que va avanzando el siglo XX, vamos a ver que hay actores sociales que van a empezar a tener entidad propia y que hasta ese momento no eran considerados como grandes protagonistas, ni siquiera como colectivos sociales. El preponderante, por cierto, fue el de las mujeres. A medida que avanzaba la tecnología y se requería más la inteligencia que la fuerza, naturalmente las mujeres fueron escalando posiciones. Y del 1 o 2% que ocupaban en las plantillas universitarias como estudiantes antes de la Segunda Guerra Mundial, pasaron progresivamente a equiparar a los hombres y finalmente a superar el volumen masculino en lo que tenía que ver con los estudios universitarios. Y esto a pesar de que muchos países que todavía mantienen ciertas estructuras religiosas, mentales, culturales, cuasi medievales, las mujeres todavía no tienen asegurado la posibilidad de acceder a la universidad. Y en el conjunto del planeta, en líneas generales, todavía hoy en día las mujeres tienen un nivel de ingreso, condiciones laborales o dificultades mayores para ascender laboralmente a consecuencia justamente de procesos de discriminación que todavía están instalados en la cultura. Sin embargo, vamos a ver que se han generado establecimientos de cupos, que las mujeres han ocupado posiciones directivas en las empresas y a nivel universitario, y progresivamente incluso algunas han llegado a dirigir estados, ser representantes, dirigir ministerios y demás. Otro de los grandes colectivos que van a surgir en el tramo final del siglo XX, inicio del siglo XXI, van a ser los jóvenes.
que esencialmente plantean un problema. El gran problema es su integración al mercado laboral en economías donde los cupos laborales son cada vez más restringidos y la necesidad de conseguir articulaciones similares a las que encontró, por ejemplo, el movimiento feminista a escala internacional. Esencialmente, entonces, de este modo pasamos de una sociedad o de sociedades mundiales donde en su gran mayoría se trata de poblaciones rurales, excluidas, sin acceso a los mercados, sin desarrollo de reglas de juego del capitalismo, sin trabajo asalariado, a sociedades que han invertido absolutamente esas características en el curso de un siglo de transformaciones inéditas en las sociedades y en la economía a nivel internacional, que se han ido acelerando durante el tiempo y que se han profundizado con el inicio del siglo XXI.